alimenticios, y para ello ya está con nosotros la nutrióloga Ninfa Loza del Centro Salvara Life, a quienes les mandamos un saludo a todos nuestros amigos del centro. Ninfa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Marisela, muchas gracias por la invitación. Oye, mejorar nuestros hábitos alimenticios, ¿se puede, no se puede o es una misión imposible? No es imposible porque si no, no haría lo que hago. Padrísimo, muy bien, qué buena respuesta, ¿eh? Claro. No, imagina sin duda que trabajaría, ¿no? Exacto. Fíjate que sí es complicado, creo que es importante primero identificar cuál es nuestra problemática, qué es lo que queremos mejorar. Generalmente llegan los pacientes en esta época, como tú dices, después del 2 de febrero, empiezan a llenar las agendas, y qué es lo que buscamos, como cambiar de todo a nada, o de el nada, o sea, pasamos de una cosa a otra. Y eso es lo difícil, ¿no? Cuando empezamos a tener metas más sostenibles, más alcanzables, y algo que sea más integrable o de una forma que se pueda integrar más a nuestra rutina, a lo habitual, a lo que tenemos dentro de nuestro trabajo, porque todos somos diferentes, creo que podemos empezar desde ahí. La cosa es que queremos cosas rápidas. Claro. Y estamos en este mundo que queremos la respuesta, queremos todo rápido. Y el cuerpo y los hábitos justo no es algo que podamos trabajar a velocidades rápidas, porque si no, no tenemos el resultado esperado, no lo sostenemos, ¿no? ¿Hay edad para decidirse a cambiar hábitos alimenticios? Y yo creo que no. Yo creo que no es tanto voluntad, sino hay muchísima más conciencia, y creo que con el nivel de conciencia que tengas, puedes empezar a trabajar. ¿A partir de qué edad las personas es recomendable que acudan con un nutriólogo para que puedan pues ir regulando esta parte de cómo saber comer, que creo que es lo más importante, ¿no? A cualquier edad. De hecho, yo trabajo también con mujeres embarazadas, y yo creo que es un punto en el que están como mucho más disponibles a la mejora de hábitos, porque están sabiendo el impacto que se tiene sobre el cuerpo de ellas, pero también sobre la siguiente generación, que es su bebé. Y lo importante y lo interesante es que esta mejora de hábitos también tienen impacto hasta en los nietos. O sea, son 3 generaciones con las que se pueden trabajar cuando tú mejoras tu alimentación en el embarazo. Ahora que hablas del embarazo, existe por ahí, pues no sé si sea un mito, tú me lo dirás, en torno a tienes que comer por 2. Claro. Y entonces una embarazada y pues no, comes por mí y por el bebé. Y entonces, ¿qué me gusta a mí y qué se le antoja al bebé? Claro. Yo me acuerdo mucho que yo decía, bueno, es que a mí se me antojan los jugos. O sea, yo moría por los jugos en el embarazo. Obviamente, pues jugos azucarados, jugos de bote, jugos de no sé cuánto, ¿no? Pero luego se me antojaba un menudo y entonces yo decía, al bebé se le antoja un menudo con ¿Cómo que de jugo a menudo? Te lo juro. Muy extraño eso. Pero además, uno como mamá lo siente, dices, a ver, a mí se me antoja el jugo y al bebé le antojó el menudo con 1 kilo de tortillas, puro paro. Y coca. Y coca. ¿Y sabes cómo cabe? O sea, 135 kilos. Claro. Entonces, dime eso, ¿cómo le hacemos para eliminar como que esa creencia de que tienes que comer por 2 y ahora sí que date todos los antojos que quieras porque estás embarazada? Sí. Mira, lo bonito de la nutrición también es justo no ver nada más la comida, es todo el entorno del paciente. Entonces, justo cuando llegan pacientes, invito a la mamá, quién está contigo, quién vive, con quién comes, qué haces, todo el entorno del paciente es lo que hace empezar a tener prioridades y a tener acciones. ¿Qué es lo que podemos mejorar? ¿Cuál es la prioridad de este paciente? ¿Cuál es el mayor riesgo que puede tener este paciente? ¿No? Y hablar muchísimo con la mamá y con el entorno. Siempre les digo, ¿qué pasa el papá? Pues sí, claro. No pase. No esquivo con mi suegra. Que te acompañe tu suegra, porque justo podemos empezar y enriquecer el medio para que sea un medio más favorable para todos, ¿no? Porque siempre les digo, seguro usted está esperando muchísimo a su nieto, entonces lo más seguro es que quiere que la mamá esté súper bien alimentada, ¿no? Y es empezar a bajar estas barreras que son muchos mitos que hay que reconocerlos, que enriquecen, estos son culturales, ¿no? Y tenemos que tomarlos en cuenta y no eliminarlos, sino ver qué cosas nos ayudan y la forma de integrar esto para favorecer el ambiente con la paciente. Lo único que queremos es que la mamá, el bebé y todos estén bien.
¿no? Entonces, si nos basamos en esto y trabajamos con el amor que se tiene, podemos hacer algo como ambientes mucho más amorosos y se respeta la salud y la alimentación, ¿no? Muy bien. He escuchado mucho decirte a ti, Marco Mesa, de cuando de repente, ¿no? Decimos, vamos a comer menos, ¿no? Y de repente dice Marco, es que luego llego a mi casa y hay pan, y hay esto, y hay el otro, y hay postres, y hay no sé cuánto, ¿no? Suele pasar, Claro. ¿no? Y de ahí hablamos del tema de la alimentación y que el entorno también nos eche la mano, ¿no? Claro, y para eso justamente tenemos que agarrar de la mano, no es nada más el paciente, también, por ejemplo, me decías la edad para iniciar un plan de alimentación, embarazo, antes de que nazca el bebé, estamos teniendo un impacto, ¿no? Niños, bebés, hay tantos momentos claves que podemos tener a lo largo de toda la etapa de la vida. Ajá. Hay momentos cruciales como el embarazo, pero en toda la etapa de la vida podemos tener intervenciones que favorezcan tu salud en todo el tiempo, ¿no? ¿Y hay determinada edad donde cueste más trabajo decir, lo voy a intentar? Sí cuesta más trabajo y no quiero que con esto se me desanimen, pero realmente adultas, mujeres en periodo de menopausia, las hormonas juegan un papel bien importante, ¿no? Entonces, es un reto mayor y es importante que no todo se enfoque en la alimentación, sino que debe haber un control hormonal, ¿no? Porque el cuerpo no te está ayudando, ¿no? No es lo mismo, aunque sean lo más disciplinadas, el impacto que puede tener si inicias un plan de alimentación a los 15 años que a los 42, ¿no? O que a ahora los 44, que a los 50 casi que me deja. No, pero lo importante es un control, ¿no? O sea, cuesta más trabajo, pero eso no, o sea, lo vas a llevar esa etapa de tu vida si tienes una buena alimentación y mejores hábitos, la vas a sobrellevar mucho mejor a que si no lo hicieras, ¿no? Oye, ¿y pasa lo mismo a los hombres con la andropausia o ellos se salvan de eso? Siempre obviamente la edad no nos ayuda entre más vayamos avanzando, pero en la mujer son cambios mucho más drásticos. Ok. Sí. ¿Qué acumulación pasa? de grasa. ¿Te da más hambre o qué? No hay, pero existe resistencia a insulina, hay mayor acumulación de grasa, hay cambios hormonales importantes que si no los sabemos detectar, por ejemplo, podemos empezar a tener como mayor lesiones articulares o tenemos más dolores articulares, hay cambios en el humor y eso obviamente te hace decidir ciertos alimentos. Cuando en nuestro ciclo, o sea, las hormonas son sumamente importantes, es química, y entonces en ciertos momentos de nuestro ciclo elegimos alimentos que son más dulces, ¿no? Como con más grasa, y realmente esto también tiene que ver con nuestros ciclos hormonales, ¿no? Claro. Entonces, en la menopausia, en la perimenopausia se pueden, digamos, incrementar y hay veces que no se alcanza a distinguir y nada más queremos que la fuerza de voluntad de la paciente cuando tenemos a veces un entorno y también las hormonas que no nos pueden ayudar. ¿Sugieres que una mujer en menopausia o en perimenopausia acuda sí o sí con un especialista? Sí, es una etapa en la que es súper importante que acudan. Es que de pronto tienes razón, o sea, escucho que hay personas que dicen, es que ya por más que hago y por más que todo, ahí tiene que ir a lo mejor de la mano con otro especialista, claro, que es un endocrinólogo. Lo mejor es que sea eso, porque también hay alteraciones a nivel de nuestras lipoproteínas, colesterol en sangre, se eleva, triglicéridos y demás. Y están siguiendo el plan de alimentación y digo, a ver, vamos a ver qué está pasando con las hormonas, ¿no? Y también es un alivio para la paciente, porque si no, ¿qué pasa cuando no tenemos este resultado esperado? Nos frustramos y decimos, con permiso, esto no es para mí, y vuelvo a lo que yo estaba, ¿no? Claro. Entonces, creo que las prácticas en la nutrición tienen que ser un poquito más amables. Oye, Ninfa, y hablando de el régimen alimenticio, ¿no? He escuchado mucho últimamente personas que te dicen, es que yo no me privo de nada. Mejor en vez de, porque lo prohibido es lo que más se te antoja, entonces si de repente va a haber, no sé, pastel o algo así, en vez de comerme la rebanadota que me comía, me como un poquito para no quedarme con las ganas. Quiero preguntarte si eso es válido, el no quedarte con las ganas, o de verdad restringirte absolutamente de todo. ¿Qué hacer cuando tenemos ese tipo de estímulos? Sí, cuando hablamos de un paciente y que
no esté en peligro su vida en ese momento. O sea, que estamos hablando que podemos, un paciente ambulatorio, que lo estamos tratando por un control de peso, control de lípidos, siempre es bueno tener prioridades, ¿no? Que el paciente esté consciente y que vaya teniendo avances en sus metas, ¿no? Se sugieren que para que sean sostenibles, es que no pueden ser drásticas, pero sí significativas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo cuando iba a una fiesta, realmente me comía 2 rebanadas de pastel y pedía la gelatina y me tomaba el refresco en el mismo momento, entonces podemos elegir, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaría en ese momento? Me encantan las gelatinas. ¿Crees que puedes elegir entre la gelatina? ¿Lo puedo hacer? ¿O quiero un poco de todo? Luego pasa que algunos pacientes les presentan y no pueden poquito, ¿no? Entonces, es como poquito, pero al final me lo acabo, ¿no? Entonces, es mucho también estarlo hablando con el paciente. Y lo que sí se recomienda es que evitemos estas restricciones drásticas. A nadie ayudan. Claro. Sí. Ya viste, Marco Mesa, no podemos evitar a veces restringirnos, pero hay Yo que nunca comer me poquito. restringo nada. No, yo sí. Hay que comer poquito de todo. Fíjate que a mí me sirve mucho como el equilibrio. Si yo sé que en la noche voy a ir a una cena, antes en la tarde como una ensalada. O si sé que voy a ir a una comida pesada, entonces desayuno un panecito con un café. Como que busco el equilibrio de las comidas, ¿no? Si sé que una es muy pesada, entonces las otras 2 o desayuno fuerte, comida fuerte, entonces ya cena algún nada. Y pasa mucho que no hacemos caso al cuerpo. Claro. ¿No? Y el Hay cuerpo veces te que habla, lo ¿no? está diciendo, ¿no? Pero lo vamos perdiendo a través del tiempo. Entonces, como retomar un poco esto. Y claro, hay ciertas, como ciertas actitudes sobre la comida que tampoco son recomendables, ¿no? Hay pacientes que me dicen, voy a una cena, entonces tienen estas conductas de compensación de no como, pero entonces ya llegas con mucha hambre a la cena. Y si cuando llegas a la cena, te da muchas horas sin comer, es muy difícil que le digas y que puedas controlar lo que vas a elegir, ¿no? Entonces, come lo que tú comerías normalmente. Entonces llegas a la cena, muchas veces no hay necesidad, no hay de anticiparnos tanto, ¿no? Sino que comí, entonces llego y puedo elegir mucho más fácil las cantidades y lo que voy a estar eligiendo. Ahora, ¿qué pasa si llegas a esa cena? Ahora, a la inversa, si llegas a esa cena, pues ya pecaste un poco, por decirlo de alguna manera, porque así decimos, no voy a pecar. Pecaste un poco, a lo mejor te comiste un poquito más de pastel o en vez de un tamal te comiste 2. Al día siguiente, hay quien dice, no, pues al día siguiente desayuna ligero, come súper ligero y cena súper ligero porque ya pecaste un día antes. Eso tampoco, ¿va? Porque entonces lo que va a pasar es que vas a llegar a la siguiente comida también con la misma hambre. ¿Y de qué Y sirvió? empezamos con estos actitudes compensatorias, ¿no? Entonces empezamos como con un hilito y luego se empiezan a disparar. Entonces sentimos que controlamos porque entonces ceno más, entonces desayuno jugo verde. Pero entonces ya tengo hambre y entonces mi almuerzo fue así. Bueno, pero ya no ceno. Y empezamos a tener esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empieza igual, ya pasó te comiste los 2 tamales, dijiste que nada más te ibas a comer 1, pero antes te comías 3, ¿no? Entonces, comiste 2, la comida tiene esta parte social tan importante y por eso es tan complicado. Claro, ¿no? decía Marco, es que aquí, ¿cómo uno no va a subir de peso si no hay más que hacer más que vamos a cenar, vamos a comer, vamos a desayunar, vamos y se centra en la comida, ¿no? Ajá, y hay opciones, y entonces cuando empezamos a conocer estas opciones que también están ricas, que también están saludables, y abrimos un poquito este mito también de que solamente lo saludable va a ser verde y va a ser feo y así. Entonces cuando empezamos a probar, podemos tener una cena rica, un desayuno rico y saludable también, ¿no? ¿Qué hay de todas estas? No sé si sean corrientes o tú me dirás, pero por ejemplo, ¿no? Vas a los restaurantes, menú saludable, que los chilaquiles saludables, que son tortillas de nopal, pero que además están, no sé, deshidratadas y y en vez de huevo con 2 yemas es claras. ¿Eso se vale optar por ese tipo de comida, por ejemplo? Siempre es bueno tener mejores opciones, ¿no? Entonces, claro, puede ser engañoso, tenemos que sí tener como un poquito de conocimiento sobre preguntar, ok, ¿con qué aceite lo están haciendo, no? O por ejemplo, creo que el tenerlas en el menú es una buena opción, ¿no? O sea, alguien que esté en un régimen y quiere ir a desayunar
con su amiga. Entonces, si ves opción, creo que puede estar tranquila, desayunar, comerse sus claritas. O sea, no es tanto pecado comer eso. No, la comida no es pecado. Ay, yo, así lo hemos. Fíjate qué Es una importante. necesidad. Lo que pasa es que así lo hemos visto quienes Sí, hemos claro. estado a régimen casi toda nuestra vida. O sea, lo vemos como un pecado. Claro. Me Sí. acaba de caer un 20 muy cañón. Ujú. Sí. O sea, es una necesidad, pero además es un disfrute. Fisiológica y ¿no? tiene una parte importantísima de placer. Ujú. Ujú. Oye, y por ejemplo, estas harinas que te dicen, ¿no? Que además carísimas, pues, pero que te dicen, que sin gluten, que harina de garbanzo, que harina de avena, que harina de no sé qué, ¿también son opción? Son opciones, claro que podemos tener opciones para personas, por ejemplo, pacientes que viven con diabetes, ¿no? Pacientes que tienen algunas intolerancias, pacientes que puedan tener alguna permeabilidad en su intestino. Hay opciones que podemos utilizar y a lo mejor no podía comer un pastel. Ah, bueno, entonces podemos hacerlo con esta harina y podemos hacer algo lo más parecido a algo que pueda disfrutar el paciente, ¿no? Estas son como algunas alternativas. Ahora, si no tengo ningún diagnóstico de absolutamente nada, Come lo que es. Puedes disfrutarlo perfectamente con medida y no pasa nada, ¿no? Finalmente. Ahora, si en mi casa empiezo a tener estas opciones para cocinar, ok, está padrísimo, está bien. Pasa mucho, ¿no? Que pensamos que a lo mejor una harina de almendras puede ser más saludable, ¿no? Ok, vamos a ver para quién, ¿no? Claro. Y si esto me está restando presupuesto para a lo mejor comprar otras cosas más básicas, pues no es una opción en este paciente, ¿no? Entonces sí tenemos que centrarnos en para quién es y por qué es, para qué lo voy a mandar. Buenísimo. Ninfa, ¿dónde das consulta? Y creo que por ahí van a aparecer los teléfonos y todo el asunto, pero Ok. platícanos dónde podemos buscar. Estamos en el centro Salva Life, está en Las Reinas, en la calle Lava. En la Ahorita calle estamos Lava, buscando. al ladito de Santa María Reina, no hay Así pierde, es. ¿verdad? Así es. Pues Ninfa, muchísimas gracias por venir y compartirnos todos estos consejos que son muy importantes para vivir Les ayuda mejor. mucho. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, fue Ninfa Loza, para que tomemos por favor atención, mejorar los hábitos alimenticios.